empecé a hacer, pero Sí. no sé si está Era bien. una trozos, si no me equivoco, una función definida a trozos. Sí, Okay. me quedé un poco en la integral para comprobar que fuera una distribución. Okay. Es decir, que la evaluación del intervalo a trozos me diera la unidad, ¿no? Okay. Comprobar esa parte quería hacerlo, pero no sé si estoy evaluando mal, que me están quedando cosas extrañas. Ya puedes presentar, ¿eh? Ya puse que cualquiera, el que quiera, ¿no? O sea, alguien te va a ayudar, también puede Ok. presentar. Share screen. Screen. Mejor. Se ve la pantalla, porque luego se traba cuando se lo pongo Word. Entonces, ahí. Ah, no, este es el otro. Es este. Bueno, la función está así a trozos, ¿no? Entonces, Sí. para evaluar la función como una distribución, se evalúa en el intervalo a menos infinito e infinito. Entonces yo lo defino como que pues no está definida hasta el intervalo 7 a 10 y 10 a 15. Nos pongo esto como ceros más la suma de las integrales de los intervalos. Entonces, pues simplemente hago la integral como definida, ¿no? Entonces aquí queda t cuadrada menos 7t en el intervalo 7 a 10 y 15t menos t cuadrada 10 a 15. Ahora aquí, pues estos coeficientes los saqué de la integral, entonces no les hice nada. Y pues nada más tocaba evaluarlos. Superior, aquí está el 10 evaluado de la primera expresión t cuadrada menos 7t. Superior menos el inferior. Y en el superior, pues aquí el segundo término del inferior se cancelan. Queda 7 al cuadrado menos 7 al cuadrado es 0. Y este 100 menos 70 me queda solamente 30. Luego acá 15 por 15 menos 15 al cuadrado también va a dar 0 en esta parte. Luego 150 menos 100. 100 te va a dar 50, ¿no? Nada más. Y ese va a quedar negativo porque es el límite inferior. Entonces, esto no es 1. Me queda aquí, a mí me queda 30 sobre 12. 12, no 10. 12. Menos 50 sobre 20. sobre 20, sí. Pero eso no me queda que es igual a 1, me queda que es igual a 0. Sí, no sé si estoy haciéndolo mal. A ver, déjame Ahí ya me revisar. atoré. Ahí me queda que es 0. Lo bonito de este libro es que este no tiene solucionario, ¿no? Ni hay Sí, soluciones al final del libro. qué Hay que caray. hacerlo todo. De hecho, todos los de simulación y estadística, la mayoría no tiene soluciones, ¿eh? No, no hay. Entonces, no sé si sea Oye, Gabo, pero no en las t cuadradas de las integrales se tienen que dividir entre 2. t cuadrada sobre 2 por la integral, ¿verdad? Ajá. Cierto. Ok. Un medio. Pero sí Ok. da cero. Un medio. Puede ser que con ese t entre 2 ya no de 0, ¿eh? Pues no, porque la diferencia ahora sí se va a modificar. Aquí sobre 2. Y acá también, ¿no? Aquí t cuadrada sobre T 2. cuadrado sobre 2. Ah, qué errores. Sí, o por ejemplo aquí, que es 10 al cuadrado entre 2 ya no va a cancelarme. El término no se va a cancelar. ¿Qué era? ¿Yo por qué se De hecho, cancela? podrías hacerla más fácil para que sí se cancele, haciendo un cambio de variable.
desde arriba. Si hubieras puesto u igual a t menos 7, la derivada de u es igual a, la diferencial de u sería igual a la diferencial de t. Entonces puedes hacer ese t menos 7 al cuadrado y solamente tendrías que calcular un valor. No sé si me da a entender. Si aquí en estas integrales, en la primera, ¿no? Tienes la integral de 7 a 10. ¿De quién? De t menos 7 diferencial de t. Si tú pones el cambio de variable u igual a t menos 7, pues la diferencial de u resulta ser igual al diferencial de t. Entonces, realmente tú tienes aquí una integral de u diferencial de u. Realmente esto va a dar Sobre 2. cuadrado sobre 2, evaluada de qué valor, de 7 a 10. Y esto realmente solamente lo vas a tener que calcular en 10, ¿no? 10 menos 7 sobre 2, ¿cuánto nos daría? 3 medios. 3 medios. Sí. 3 medios que multiplican un doceavo, ¿no? Tenemos un doceavo por 3 medios. Esto sería el valor de la primera integral. Para la segunda puedes hacer un cambio Profe, similar. pero no le falta porque está bueno, con un exponente, ¿no? De menos 7. ¿Sí? Es que se ve que se evalúa directamente la T. Cierto, falta el cuadrado, ¿verdad? Ujú. Tienes razón, 10 menos 7 al cuadrado, 3 al cuadrado, entonces debemos de tener aquí 9 medios, ¿no? 9 medios. Entonces, para la otra integral, puedes realizar un cambio de variable similar, poniendo aquí 15 menos 7, ¿no? Ya sabemos que va a estar multiplicada por 1 entre 20. Vamos a ver si sale uno más rápido, más 1 entre 20. Y aquí tenemos que poner 15 menos t. Vamos a hacer el cambio de variable u igual a 15 menos t. Entonces, el diferencial de u debe ser menos el diferencial de t. Y solamente para completar el diferencial hay que multiplicar por un menos. Ponemos un menos antes de la integral, completamos un menos en el diferencial y ya podemos integrar de manera inmediata, ¿no? Esto va a ser menos la integral de 10 a 15 de u diferencial de u. Y vamos a tener 15 menos t al cuadrado sobre 2. Esto evaluado de qué valor a qué valor. De 10 a 15. De 10 a 15. Entonces, solamente vamos a tener que hacer un cálculo, ¿no? 10 a 15. Entonces, en 15 esto va a valer 0 y en 10 esto va a valer positivo. Tenemos que tener 5 al cuadrado sobre 2. Hay que revisar que esta suma de 1. 9 sobre 24 más 25 sobre ¿quién? Sobre 40. Sí. Sí. Ok, entonces da 1 o no. Ok, aquí vamos a tener 3 octavos, ¿no? Sí, sí da 1. Sí da 1. Ok, entre 8 vamos a obtener 5. Ok, aquí cuánto, sí dio 25, ¿verdad? Si no me equivoco. Ok, 25 entre 5. Entre Vamos a 5 obtener. serían 5 y el 8, ¿no? A ver, tenemos 9 entre 24. Y 5 sobre 8. Ok, la primera integral es correcto. Al poner, a ver, 10 menos 7 al cuadrado
Eso es 3 al cuadrado sobre 2. Sí da un 9. Esta integral no nos está dando 1. Ok. A ver, Los cambios genéticos. Que no estoy entendiéndolo. hazla aquí en orden, ¿no? Vamos a revisar si sí está bien. Con los cambios de variable, para evitar calcular 2 veces lo mismo. Pero no, el 9 sobre 24 se puede reducir entre 3 octavos y sumándolo con los 5 octavos y del 1. Ok, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. 5 octavos más 3 octavos. Entonces sí, ya llegamos a la solución. De todos modos, escríbelo bien, ¿no? Para que todos lo vean. Y no quede así, escrito como aquí arriba, ¿no? Ya vimos que sí da 1 esa distribución de probabilidad. Ahora, en lo que su compañero Gabriel pasa esto en limpio, que alguien empiece a hacer la otra parte del ejercicio. Que alguien calcule la distribución, la función de probabilidad acumulada para este intervalo y que otra persona lo calcule para el intervalo de abajo. ¿Quién va a ser la de arriba y quién va a ser la de abajo? La persona que está participando. ¿Cómo te llamas? Primera vez que escucho tu timbre de voz. ¿Yo? Soy Lilian. Lilian, haz el primero. Haz la primera. Es que lo intenté, pero no le entendí esa parte. Por eso ya no lo terminé. Inténtalo de todos modos. Todavía es hora de intentar. Ya ahorita la mayoría de los ejercicios yo no los voy a hacer en este parcial. Solamente un ejemplo y a ustedes les toca lo demás. Entonces, inténtalo. Realmente lo que tienes que calcular es la integral de 7 a x de esta función de f de x, diferencial de x, para x entre qué y qué valor. Tienes que calcular esta expresión. Entonces, y alguien más tiene que calcular la expresión para el x cuando varía entre 10 y 15. Esa es la integral desde 7 hasta x de mi función f de x diferencial de x. Entonces, el que haga la de abajo va a tener el problema de que tiene que partir todo de manera adecuada. O escoge, Lilian, ¿cuál quieres hacer? ¿La primera o la segunda? En ambas hay que calcular algo. No, pues intento la primera. Ok. Jacqueline, ¿cuál quieres hacer? ¿La primera o la segunda? Ah, no, pues ya no te queda de otra. Vas con la segunda. Jacqueline, ¿sí vino Jacqueline? Dalet. ¿Vino Mitzi? ¿Mitzi Méndez? ¿Sí es Mitzi Méndez? Sí, profe, ¿qué pasó? Pues te toca hacer la segunda, porque tu compañera Ay, no contesta. bueno. En la mañana ya empecé a sacar a sus compañeros que no contestan, ¿no? Empezamos con medidas extremas al final. Si no escuchamos su voz, pues, asumimos que no están, o si no vemos ni mensaje, ¿no? Un mensaje llega media hora después, ¿no? Cuando ya está acabando la clase. Profe, yo tengo una duda. En la segunda no es de 10 a X. De 10 a 15. X varía de 10 a 15, pero no, la integral. Recuerda que cuando tú trabajabas con una variable aleatoria que era mayor o igual que un valor numérico, la función que le asigna la probabilidad a este valor, es decir, tú calculas la probabilidad de que el valor de tu variable aleatoria sea menor o igual que algún valor
numérico XY, vamos a llamarle, ¿no? Que algún número XY. Eso estaba dado por la integral de menos infinito hasta ese XY de f de t, diferencial de t. Entonces, como nuestra variable aleatoria comienza desde el valor a, esa integral va a ir desde a xy de f de t, diferencial de t. No importa quién sea el a. Si tus variables aleatorias son a partir del 7, significa que para cualquier xy mayor o igual que a, su integral debe de comenzar desde el valor a. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. Ok, voy a borrar las dos integrales que tenemos aquí. ¿Ya las anotaron? Mm, sí. Vamos a ver contigo. Y también van a tener que calcular el valor de f de 10 para tener un número con el cual comparar los RI. Dependiendo de si los RI son menores o iguales que este f de 10, pues vamos a tener, vamos a sustituir los RI en f de x relacionada con estos valores. Si son mayores o igual que 10, vamos a ocupar la segunda fórmula. Vamos a ocupar la segunda expresión, la integral de 7 a el x. ¿De acuerdo? También hay que calcular este valor numérico. Dependiendo del valor de f de 10 y comparado con los RI, vamos a trabajar con la fórmula que haga su compañera Lilian o con la fórmula que le dé a Mitzi. Mañana acabamos con los generadores, yo creo, de números pseudoaleatorios. La parte de convolución, solamente vamos a mencionar las fórmulas y el comportamiento de algunas. Y ya acabando esta semana ya podemos usar todas las fórmulas que vengan en el libro, todas las tablas que traiga para generar variables aleatorias. Sería mañana. Y ahorita en la junta un profesor mencionó que andan haciendo prácticas de internet, ¿no? Que se valen. Entonces no sé si sea más rápido para mí que hagamos algunas prácticas de modelación y simulación de procesos del profesor que les mostré. El problema es que de todos modos van a requerir Minitab o MATLAB. Entonces, o la hagan conmigo o hagamos una que ya está fija. Vamos a necesitar que la empiecen con tiempo y que me comenten, me dio estos valores, ¿puede meter esto rápido a ProModel y decirme qué le dio? Creo que sería más rápido para poder ocupar y terminar la práctica por completo. ¿Ya descargaron todos MATLAB? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Todos tienen MATLAB? ¿Ya lo empezaron a usar en alguna clase? Lo usábamos en herramientas el semestre pasado. Okay. ¿Descargaron completo MATLAB o solamente lo básico? Porque creo que también MATLAB trae Minitab. Yo usaba la versión online. Era más La versión rápido. online. ¿No Sí. descargaron? ¿No le dieron ahí en descargar todo el full? Creo que son como 30 gigas, algo así. No. ¿No? Es decir, la opción de completo. Híjoles. Entonces, voy a revisar las prácticas del profesor de ProModel. Y vamos a hacer esto. Probablemente terminemos usando esas. Y en clase ustedes me van a decir, ya voy aquí, le puedo mandar mis datos solamente para analizar qué tipo de distribución tiene, para no tardarnos tanto tiempo. Voy a revisarlos. Los reviso entre hoy y mañana, esos videos. Y les comento. Antes de hacer algo de internet los tengo que revisar.
Profe, ¿qué quería de MATLAB? Bueno, ¿qué venía cuando se descargaba? Minitab. Minitab. Tab. Déjame revisar. A ver, deja abrir MATLAB en lo que sus compañeros resuelven la integral. De hecho, todos la tendrían que estar resolviendo, ¿no? Algunos le tendrían que estar ayudando a Mitzi y otros le tendrían que estar ayudando a su compañera Claudia, ¿no? Todos deben de hacer el ejercicio. Bien. En teoría, ¿no? En la práctica no lo sabemos, ¿no? Mm. ¿Cuál estás haciendo, Paola, de las dos integrales? Estoy intentando la 1. Ok, está bien. ¿Usas lentes, Gabriel? Sí, Ya no uses las hojas en blanco. Va a aumentar la gradación de tus ¿verdad? lentes. Y ya no pongas todo en blanco. Aquí. Ponle un fondo de color, del color que sea, pero que no sea ni fosforescente ni blanco para que no... Y, El gris, ay, perdón. El gris ayuda mucho. Según yo, es el que te relaja la vista. Y Ah, sí, no hace tanto contraste, o sea, como que no te la lastima y sí se puede leer. sí, es cierto. Entonces, también lo que es. A ver. Mm, yo borrar. ¡Ay! Pegó. sí fue más rápido con el cambio de variable, ¿no? Al cancelar bastantes cosas y no tener que operar. Sí, alcanzó a rescatar. Ahí es, no sé si ponerle el notable para que se vea claro, porque como es el diferencias de cuadrados es como multiplicar conjugados y pues se cancelan los términos lineales y cuando la resta también se cancela el término cuadrático independiente. Entonces iba a desarrollar nada más uno para que se vea que esta parte va a cancelar y ya el siguiente nada más voy a dejar los cuadrados. Que eso, bueno, eso al principio me quedó como duda. Dije, ¿por qué canceló el cuadrado? Y luego poner en verde y también en verde, que esto se va a cancelar. Y ya nada más fijo los cuadrados. Y ya, lo mismo para la suma de la otra parte. Y con el cambio variable, considerando esa parte, ya se simplifica mucho. Pero ficha y dividirlo entre dos. ¿Cuánto te dio esa integral, Claudia? La primera. No es Claudia, profe, es Lilian. No, pero ¿qué no? ¿Tu compañera Claudia estaba haciendo la primera? Ah, Lilian, sí, cierto. Perdón, Bien. Lilian. Ya te estoy A mi confundiendo. profe siempre nos confunde las voces a todos. Sí. No, pero sí, la tuya sí la reconozco. No, es la primera vez que la escucho. A Es Lili. la primera que la escucho este semestre. No, La siempre de me confundía con Torices Missy. No, se ya, refiere a ya lo Lili. recuerdo. Torices ya, Gabriel ya, Zamorano ya, Paola ya, Mitzi también, Pérez Vargas también. Ezequiel también, ya se reconoce el timbre de voz, ¿no? Los que más o participan o hablan. Entonces sí, sí se va reconociendo o recordando.
Ujú. Ok. Me quedé en eso, pero no sé si estoy bien. Ok, pues rápido. Realmente hay que usar exactamente el mismo cambio de variable que utilizamos con su compañero Gabriel. La integral es de 7 a x para x menores o iguales que 10, de 1/12 de x menos 7. Si ustedes vuelven a considerar el cambio de variable, el cambio de variable u igual a t menos 7, u igual a t menos 7, obtienen que el diferencial de u es igual al diferencial de t, y esto sería 1 sobre, vamos a ponerlo de otro color para que se vea, 1 entre 12, si no me equivoco, ¿de quién? De t menos 7 al cuadrado sobre 2. Esto evaluado de quién a quién. De 7 a x, pero ya sabemos que esto en 7 va a valer 0. Entonces vamos a llamarle f de x a f de x, esto, como debe de ser, ¿no? F de x va a ser igual a ¿cuánto? A 1/12, 1 entre 24, ¿no? Multiplicamos este 1/12 por este 1/2 que aparece aquí, de t menos 7 evaluada en x, que sería x menos 7. Y trabajamos con esta expresión, con x menos 7, con esta. Esta es la que nos va a generar. Esto es más fácil de meter en Excel que meter esta expresión. Mm. ¿De dónde salió el 1127? Es que cuando evalué en 7, me sale la suma, pero a lo mejor me equivoqué en algún signo. Y es que yo no consideré el cambio de variable que hizo Gabriel. Entonces, si evaluamos f de 10, tenemos que calcular también f de 10. ¿Cuánto es f de 10? Nosotros ya habíamos escrito cuánto es f de 10. Es 9 sobre 24, ¿no? Era 3/8. Y lo que hay que hacer es, en Excel, comparar los RI con 3/8. Si RI es menor o igual que 3/8, pues vamos a generar variables aleatorias utilizando esta expresión. ¿Ok? Vamos a escribirlo ahí en el mismo archivo de Excel que ya teníamos. ¿Se hicieron el suyo con variables? Sí. Mm. Ok, voy a presentar rápido, ¿no? Ahorita, Mitzi nos va a decir cómo va con la segunda integral. Bueno, lo que abre esta cosa, eso va a tardar un poco. Entonces, aquí vamos a llamarle de otra manera a nuestras variables que vamos a generar. Vamos a llamarles WI. Vamos a llamarles WI y vamos a guardar todo lo demás. W subíndice. Vamos a poner W mayúscula ahí. Y vamos a copiar esto solamente para que nos
solamente para que nos ponga la celda marcada, mostrar columnas y comandos. Vamos a deshacer esto. Vamos a poner todos los bordes. Ahora que ya tenemos todos los bordes, solamente vamos a arrastrar. Y aquí vamos a colocar una fórmula para comparar. Si nuestro número pseudoaleatorio RI es menor o igual que 3/4, lo que nosotros le vamos a pedir a Excel que nos imprima es ¿cuánto? 1/24, 1 entre 24, que debe multiplicar a quién? Por X. Ok, nos falta despejar, ¿no? Nos falta despejar. Tenemos que f de x va a ser igual, vamos a pizarrón. F de x es igual a 1 entre 24 por x menos 7 al cuadrado. Yo quiero dejar solo al x. Multiplicamos por 24. Vamos a ponerle f nada más. 24f es igual a x menos 7. Si yo pongo esto a la 1/2, pues se conserva la igualdad. Y pasamos el más 7 del otro lado. 24f a la potencia 1/2 más 7 debe de ser igual a mi número x. Y aquí vamos a meter el RI. Si el RI es menor o igual que 24, que 9 entre 24, creo que me parece ser. RI a la 1/2 más 7 igual a x. Entonces vamos a utilizar esta fórmula ahí. Falta la otra. La otra ahorita la agregamos. Primero vamos a poner la primera. Si D5 es menor o igual que... Me equivoqué. Era 9 entre 24, ¿no? 9 entre 24, 3/8. 3/8. Tenemos que pedirle que nos imprima aquí 24 por RI. Esto a la potencia 1/2 más 7, ¿no? En caso contrario, no, en caso contrario, vamos a pedirle que momentáneamente nos imprima un 0, ¿no? Por ahora. Entonces es 24 por el RI a la potencia 1/2 más 7 y que nos imprime un 0 por el momento, porque nos falta la segunda expresión. Y ya deberían de aparecer algunas variables mayores o iguales que 7 y menores o iguales a 10. Falta la segunda fórmula. Mitzi, ¿cómo va la segunda fórmula? Más o menos, pero es que ya no entendí muy bien, pero espera, ya lo estoy buscando. Okay. Profe, en la segunda se aplica igual lo del cambio de variable, ¿no? Sí. Sí, de hecho te puedes ahorrar bastante sabiendo que ya calculamos f de 10. Como vas a calcular la integral de 7 a 10, ya calculamos esa, la integral de 7 a 10, solamente te restringes a calcular la integral de 10 a 15, es la que hace falta. Ok. ¿Okay? Y ahora a partir de ahí igualas con f de x, despejas a las x y a las x y me dices cuál es la fórmula para meterla a Excel. La integral de 7 a 10, ¿cuánto quedó en valor? Era 9 entre 24. 9 entre 24. No. Diez, 7 cuadrado.
esto de curvas. Michi, empieza a hacer en vivo. Si no lo puedes hacer, entre todos te decimos. Okay. 5, 25. 9. Signo. Okay. Menor o igual que X, menor o igual que 15. Y te toca calcular esta integral, Michi. La integral de 7 a X de f de t, diferencial de t. Pero esto, ¿quién es? Es la integral de 7 a 10. ¿De quién? De 1 entre 12 de x menos 7. No, es t menos 7. T menos 7. T menos 7 diferencial de t más la integral de 10 a x de 1 entre 20, si no me equivoco, 1 entre 20 de t menos 15. No, de 15 menos 3. 15 menos t, aquí es al revés. Ok. 15 menos t. Esta ya la calculamos, ¿no? Esta ya sabemos cuánto vale. Esta vale 9 sobre 24. Entonces solamente te falta calcular la del lado derecho, esta. Ok, vamos a ponerla T bien. Te toca esta, Michi. ¿Qué le vas a hacer a esa integral? Esta se llama funciones de distribución, ¿no? Funciones de distribución. A f mayúscula llámale función de función acumulativa de probabilidad. A f minúscula llámale de densidad de probabilidad. También a f mayúscula, función de distribución de probabilidad. Okay. De 7 a 10. Ok, 15 menos t, diferencial de t. ¿Qué le vas a hacer a esa, Michi? Hay que calcularla.
Ay, creo que, bueno, es que no lo estoy buscando, pero fue lo que hace rato dijo del cambio de variable, ¿no? Y así. Sí, pues te Espere. observamos qué haces. Esto Voy. ser de 7. Profe, a mí me dio, no sé si estoy bien, a mí me dio 2f de x a la 1/2 menos 10 igual a x. 10 igual a x. Ah, no, espere, me falta, no. Me faltó sumarle el 15, el ¿no? 9 sobre 24. Un 10, Sí. ok. También debe de aparecer un 15 en tu fórmula. ¿Por qué? ¿Qué le vas a hacer, Mitzi, a esta integral? Ay, es que no estoy segura. Pues hay que hacerle algo. O Hay que sea, hacerle algo por al menos ejemplo, lo que se te ocurra ahorita. El chiste es empezar. Si uno nada más la ve, separarlas no va a en pasar nada. dos. La puedes separar en dos, ok, está bien. Está bien, aceptamos que la separes en dos. Ok, todos están de acuerdo que f de x menos 24 va a ser igual, menos 9 sobre 24 va a ser igual a la integral que está calculando Mitzi. Ya no vas a transcribir todo, solamente esta, solamente quiero esta. Y para quitar ese 20, vamos a multiplicar por 20. Si yo multiplico esta igualdad por 20, nos vamos a quedar con esta integral. Solamente esa, Mitzi. Para tardarnos menos tiempo. Esta. Integral de 10 a x de esta función. El único que nos falta realmente. ¿Alguien le quiere ayudar a su compañera? Profe, es que yo según hice esa y a mí me da 25 menos, bueno, entre paréntesis 15 menos x y esos, bueno, cierro paréntesis al cuadrado entre 2. Pero no sé si estoy bien. Genera números RI, mete la fórmula que hiciste y si te da valores X entre 10 y 15, está correcto. Si no da números entre 10 y 15, algo está mal. Vale. Profesor, según se la separa, tendría que quedar integral de 15 e integral de t. Después quedaría la integral de 15, quedaría 1. La integral de t quedaría t.
¿Sí? 15 por t menos t cuadrada sobre 2 y eso evaluado de 10 a x. Ok, vamos a hacerlo rápido, ¿no? El cambio de variable aquí es poner u igual a 15 menos t. 15 menos t. ¿Quién sería el diferencial de u? El diferencial de u va a ser menos el diferencial de t. Y esto va a ser igual a la integral de 10 a x. No, ya sin integral, vamos a integrar directamente. Completamos el diferencial, ponemos un menos aquí. Ya tengo menos u diferencial de u. Entonces, esto nos va a dar la integral del 15 menos t al cuadrado sobre 2 evaluado de qué a qué valor. De 10 a 15. De 10 a x, perdón. De 10 a x. Entonces, esto nos va a dar menos 15 menos x al cuadrado sobre 2 más 15 menos 10 al cuadrado sobre 2. ¿Esto cuánto nos va a dar? Vamos a dejar esto expresado como menos 15 menos x más 15 menos x sobre 2. Y aquí pues hay que hacer la operación. Vamos a obtener 15 menos 10, vamos a obtener 25 sobre 2. Y a partir de esta igualdad, sabemos que f de x menos 3 octavos por 20 debe de ser igual a menos 15 menos x al cuadrado. ¿Sobre cuánto? Sobre 2 más 25 medios. Entonces, hay que pasar este 25 medios restando. Entonces vamos a obtener f de x menos 3 octavos que multiplica, esto está siendo multiplicado por 20 menos 25 medios y vamos a multiplicar por un menos también. Ok, si calculamos raíz cuadrada, al calcular raíz cuadrada debemos de tener que 25 medios menos f de x menos 3 octavos por 20 debe de ser igual a menos, en raíz cuadrada, claro. Debe de ser igual a quién. Observen que esto es x menos 15 al cuadrado también. X menos 15. Entonces, este menos 15 los podemos pasar del otro lado. X debe de ser igual a 15 más toda esta expresión fea que tenemos aquí. ¿Por qué pasó a ser 15 menos x, profe? Realmente estas dos son iguales. Estas son dos son iguales. Tenemos que hacer dos casos. ¿Cuál de las dos raíces es la que nos va a servir? Aquí tenemos, antes de considerar así directo, ¿con cuál tenemos que trabajar? Si con 15 menos x o x menos 15. ¿Por qué? Porque realmente el cuadrado de estos dos termina valiendo lo mismo. Y el x realmente se encuentra entre 10 y 15. Ok. Ok. Como se encuentra entre 10 y 15, la raíz que va a servir es esta. Es la que va a servir. Esto debe de ser igual a 15 menos x. Recuerda que los números siempre tienen dos raíces, ¿no? Aquí podríamos haber obtenido 15 menos x o x menos 15. Entonces, la que sirve es 15 menos x. Si despejamos a x, x pasa del otro lado sumando y pasamos esta raíz del otro lado restando. Debemos de tener 15 menos la raíz de ¿cuánto?
25 medios menos f de x, que va a ser nuestro RI, menos 3 octavos por 20. Esta es la expresión que nos va a servir para generar números pseudoaleatorios. Vamos a ponerla en Excel, vamos a ver si es correcto. Y esta para acá, ¿qué valores de RI nos va a servir? Para los RI que son mayores o iguales que 3 octavos. Esa es la que tenemos que utilizar. Ok, vamos a pasarnos para acá. Vámonos a Excel. Vamos a meter la función que sirve. Entonces, la función que sirve, aquí en caso contrario, pues ya podemos borrar ese 0. Vamos a poner 15. 15 menos la raíz. Y teníamos la raíz de qué expresión. Vamos a ir trayéndola del pizarrón poco a poco porque no me acuerdo bien. Es del pizarrón de Mitzi, ¿no? Así que Mitzi, ¿puedes mencionarnos? 15 menos la raíz de 25 entre 2. Ok, la raíz de 25 entre 2. Primero tenemos que poner un paréntesis. 25 entre 2 menos, abro paréntesis. Ajá. Ok. Primer paréntesis pone F, después entre paréntesis otra vez X, cierra ese primer paréntesis. Después De pone 5 menos 3 octavos. Menos 3 octavos, ¿verdad? Ajá, después cierra ese paréntesis para ya cerrar todo. Por 20. Ajá. 20, ok. ¿Ya puedo dejar de compartir el pizarrón? Sí, sí. Ok, entonces obtuvimos, ¿cuánto? Obtuvimos 15 menos la raíz de 25 medios menos el RI menos 3 octavos por 20. Todo esto debe de estar dentro de la raíz. Vamos a ver si esto ya genera las variables que queremos. Y dice que nos falta algo. Tenemos los dos paréntesis, sí. Sí, vamos a ponerle que sí. ¿Y qué agregó? Agregó otro paréntesis. Ok, está bien. Y vamos a arrastrar nuestra fórmula. Y debemos obtener números entre 7 y 15 con lo que acabamos de cambiar. Ok. Ok, se encuentran dentro del rango esperado. Y con eso se terminaría la generación de variables aleatorias continuas, ¿no? Con este ejemplo. Vamos a poner esto en negrita y a central, ¿no? Para que todo se vea uniforme. ¿Hay alguna duda? Entonces, ¿cómo quedaron las inversas? Ok, ¿cómo quedaron las inversas? Tómale una foto aquí a la condición. Sí. Aquí con la condición te vas a dar cuenta cuáles serán las inversas. Esta sería la primera inversa. ¿Cuál es la primera? Terminé de pasar lo mío y ya tengo las integrales, pero me toca comprobar las inversas y quería ver. Aquí están las dos inversas, mira. Aquí estaría la primera. Donde diga D5 debes de tener tú el f de x. Aquí está el f de x. Aquí está nuestro f de x. Vamos a dejarle espacio para que se vea bien. Ok. Entonces, estos se ven buenos para examen, ¿no? Para uno, al final. Es que, no sé, demora mucho, ¿no? Bueno, mientras tengamos Excel, sustituirlo no hacer tanto drama. Pero ya no me lo imagino en papel. En papel, ¿cómo? Sí, no, obviamente si los pongo a calcular números es aquí, ¿no? A mano no. Esta materia no es a mano. Se pueden explicar los conceptos a mano en el salón de clases como ocurre en programación, pero la verdad es,
pues realmente es el método viejo, ¿no? Aquí está el programa en el pizarrón y verlo a transcribir. Y el problema es que de verlo al pizarrón a transcribirlo a la computadora puede pasar hasta una semana antes de que lo transcriba y quién sabe para qué servía el código, ¿no? El profesor lo anotó y ya no vi para qué era. Ese es el problema. Pero pues cuando volvamos a la normalidad así va a ser para los que vengan después. Ahí anoten el código y vayan a probarlo, ¿no? Eso no es de Dios. Sí, así era antes, ¿no? Así es. Bueno, no antes, todavía se maneja eso. Y en los exámenes, por ejemplo, de programación, solamente te llevan el día de programación a las computadoras. Pero esas sesiones suelen ser de 3 horas, ¿no? Como hora y media. Hora y media. Te ponen 3 programas. Por ejemplo, el de matrices. El examen que yo tuve en SFEM fue realizar el programa del producto de matrices, graficar una función y venía el de sorpresa, ¿no? Por ahí un ejercicio de las torres de Hanoi, creo. Te dan media hora para hacer cada uno. En teoría debes de poder con los 3 dentro de cada media hora. Y ya, pues solamente el maestro se acercaba a ver si te compiló, si funcionó y tu escrito, ¿no? Si no, pues, solamente decía, luego nos vemos, ¿no? Y ya, no pasa nada. No, Imagino. Porque igual. Igual y podría uno terminar el programa, pero a lo mejor en el compilador hace mucho trabajo revisando esos errores, pero ese tiempo de agarrar y ahora copiarlo a las hojas está feo, Sí. Y se van errores también. Pues sí, realmente así pasaba, ¿eh? Así pasa. Y lo que usualmente escuchábamos en esa materia, hasta le hacemos burla a una compañera, siempre escuchas el no compila, ¿no? Porque esa compañera nunca le compilaba nada. Nada. Bueno, también éramos llevados ahí en la escuela, ¿no? No le compila nada, pues todo lo copiaba mal. ¿Cómo le iba a compilar? Se le olvidaba anotar los puntos y coma porque pensaba que no eran importantes. Entonces, es lo que siempre pasaba, ¿no? No compiló, ¿por qué? Pues por el punto y coma. Pensé que ese era un punto final del pizarrón. O luego los pizarrones no están tan limpios y pues uno le agrega puntos y comas innecesarios. Vamos a ver el método de la transformada inversa, pero ahora para variables aleatorias discretas. Si nosotros queremos generar variables aleatorias discretas, debemos de calcular primero todos los valores de la distribución de probabilidad. Calcular todos los valores de la distribución acumulada, la cual vamos a seguir llamando nosotros f de x mayúscula, y vamos a generar números pseudoaleatorios RI, y vamos a comparar con los valores de nuestra distribución f de xy, y vamos a determinar qué valor corresponde a f de x. ¿Cómo se hace esto? Nosotros, por ejemplo, vimos el semestre pasado la distribución de Bernoulli. ¿Cuáles son las variables aleatorias que tienen distribución de Bernoulli a las que les asociamos esta función de probabilidad? Ustedes recordarán que la distribución de probabilidad era P supra K por 1 menos P a la supra 1 menos K, con K variando entre 0 y 1. Y esto era, nosotros tenemos un experimento y queremos saber cuál es la probabilidad de tener éxito o fracaso. Observen que si K vale 0, lo que nosotros estamos calculando es la probabilidad de tener fracaso. Y P es la probabilidad de tener éxito y el 1 menos P la probabilidad de tener fracaso. Si nosotros metemos el valor de K igual a 1, nosotros obtendríamos la probabilidad de tener éxito. ¿De acuerdo? Entonces, este método para las variables aleatorias discretas es un poco talachudo. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer es, nosotros ya generamos números aleatorios en el intervalo 0 y 1. Ya sé que la probabilidad de tener éxito en algún evento que tenga la distribución de Bernoulli es P. Lo que vamos a hacer es que vamos a comparar cada uno de esos RI que nosotros generemos
Pues vamos a comparar con la probabilidad de P. Si RI es menor o igual que P, le vamos a asignar a XY el valor de 0. Si RI es mayor que P, vamos a asignar el valor de 1. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo lo haríamos en Excel? En Excel lo que tenemos que hacer es simplemente agregar una condición. Ok, audio, no me permite compartir. Sí. Ok, lo que vamos a agregar aquí para generar variables aleatorias de Bernoulli es una condición. Por ejemplo, nosotros queremos generar variables aleatorias con distribución de Bernoulli y con P igual a 1 entre 5. Sería un ejemplo. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es comparar cada uno de los RI con el valor de un quinto. Si este valor es menor, vamos a ponerle menor que un quinto, quiero que me imprima un 0. En caso contrario, quiero que me imprima un 1. Ok, si tenemos el valor de P, significa que sí ocurre el evento. Ok, y arrastramos, vamos a arrastrar esta fórmula y con esto compararíamos todos los RI de manera inmediata. ¿Cuál distribución sigue? Sigue la distribución exponencial. Nos falta una distribución exponencial o la de Poisson. Sigue la de Poisson. Ok. Ahora vamos a trabajar con la de Poisson. Con la de Poisson tenemos también que calcular todos los valores que podamos para esta función de probabilidad. Ustedes recordarán que esta distribución de Poisson tiene un parámetro, el parámetro lambda. El lambda es la media, también toma el valor de la varianza. Y una variable aleatoria con distribución de Poisson toma valores discretos, mayores o iguales que 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer según el método es, primero, calcular todos los valores de P de X. P de 0, P de 1, P de 2, P de 3, así sucesivamente. Posteriormente, debemos calcular todos los valores de la distribución acumulada. Esto ya lo tenemos aquí en la tabla. Vamos a calcular la mayoría posible, porque ustedes recordarán que esta variable aleatoria, pues, corre desde X igual a 0, 1, 2, así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, debemos de calcular primero la probabilidad de que X valga 0, que valga 1, 2, 3, así sucesivamente. Y posteriormente tenemos que calcular la probabilidad acumulada. ¿Cómo calculábamos la probabilidad de alguno de estos X y? Vamos a poner aquí, F de X y va a estar dado como la suma de todos los X que sean menores o iguales que X y aquí. Entonces, hay que calcular, si nosotros queremos calcular F de 0, X menores o iguales que X y. Si nosotros queremos calcular F de 0, ¿qué tendríamos? Tenemos que calcular todas las probabilidades que sean menores o iguales a 0. Entonces, pues repetimos exactamente el mismo valor. Si nosotros queremos calcular F de 1, tenemos que calcular las probabilidades de todos los X que son menores o iguales que 1. Aquí tenemos que sumar F de 0 más la probabilidad de 1. En F de 2 tenemos que sumar todas las probabilidades, estas tres probabilidades, P de 0, P de 1 y P de 2. Y F de 3 sería sumar las tres probabilidades anteriores. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Y lo que sigue es comparar nuestros RI, revisar en cuál de estos intervalos cae. Si cae en el intervalo entre 0, F de 0, entre F de 0 con F de 1, F de 1 con F de 2, hay que comparar. Y si cae en el primer intervalo, pues le asignamos a X y el valor de 0. Si cae en el segundo, le asignamos el de 1. Si cae en el siguiente intervalo, le asignamos el valor de 2. ¿Ok? Aquí hay que cerrar uno de los dos intervalos.
como puede ser que también f de 0 coincida con alguno de los números, hay que cerrar el intervalo por la izquierda. Realmente en el libro todos los pusieron abiertos, pero hay que cerrar uno. Recuerden que cabe la posibilidad de que nuestro número generado caiga en la intersección de intervalos. Entonces tendríamos que poner algún criterio para decidir en cuál de los dos intervalos lo voy a poner. Pues aquí al colocar el intervalo semiabierto, pues ya estamos diciendo directamente en qué intervalo vamos a considerar el valor de f de 7. Por ejemplo, f de 7 no pertenece a este intervalo, pertenece al siguiente. ¿De acuerdo? Solamente quería revisar que si haya sido directamente de aquí, de donde jalamos el error. No es error mío. Sí, tengan cuidado. En el libro les ponen puros intervalos abiertos, pero no puede ser. Puede ser que el RI caiga en medio de esos intervalos y estarían dejando de considerar algún valor que puede afectar su experimento. Un ejemplo, por ejemplo, si nosotros tenemos una variable aleatoria de Poisson cuya media es 5, pues la función de probabilidad está dada como e a la menos 5, 5 a la potencia x entre x factorial. Esto ya lo tenemos en Excel también. Todos estos valores los calculamos aquí. Y si se dan cuenta, en la primera columna, lo que hice fue calcular la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente en adelante. Y aquí para calcular f de x, coloqué el primer valor, es exactamente el mismo. Este valor es el mismo. Repetimos el mismo valor. Aquí vamos a poner f de x. F de x. Este valor vuelve a ser el mismo. Si yo quiero calcular la probabilidad acumulada hasta x igual a 1, lo que voy a hacer es que voy a colocar igual a Poisson. Voy a tomar este valor, 5, y le voy a agregar el acumulado. Este sería el acumulado. Ahora sí vamos a usar la fórmula para el acumulado. Observen, F34. Primero vamos a tenerle que poner E35. Aquí aparece con E35. Es E34 a E34. F34, perdón. A F34. A E34 le tengo que sumar E34. ¿Ok? Esta es la distribución, o mejor dicho, vamos a ponerlo de esta manera. Aquí lo que le estoy pidiendo a Excel es que calcule este valor. Quiero que me calcule f de 1, que es la suma de todos los x y menor o igual que 1. Y quiero sumar las probabilidades de estos x y. Realmente lo que vamos a sumar es la probabilidad de que x tome el valor de 0 más la probabilidad de que x tome el valor de 1. Y observen, este es mi acumulado. Esto es lo que ya tenemos aquí. Y el P de 1 es lo que tenemos acá. Pero esta función solamente le tenemos que poner aquí el 1, el 5 y el valor del acumulado. El valor del acumulado sería lo de acá mismo. F34 nos está agregando este término. Este término. Entonces solamente le vamos a dar Enter. Ok, Enter y ya obtendríamos el valor. Sí, Mitzi, la suma de estos dos valores. ¿Y el 5 por qué lo poníamos? Porque esa es la media del experimento. La media vale 5. Pero entonces el 5 eso le es está el sumando el parámetro. 0, ¿no? Porque esa es E34. Es que no alcanza a ver. Es el 1. También es así. ¿Aquí? Ajá. No, mira, aquí estoy calculando
Lo que estoy haciendo es calcular la distribución de Poisson. Ajá. Este E35 significa que estoy calculando P de 1. Pero este F34 significa que de acumulado tengo el P de 0. Este es mi acumulado. F34, ¿no? Es el P de 0. Solamente esto va a ser para las primeras, para los primeros dos valores. A partir del segundo, del tercero, perdón, a partir del tercero, vamos a borrar esto, vamos a quitar esto para escribir, para que se descongele la pantalla. A partir del tercero, nosotros vamos a tener que el acumulado es el valor de aquí arriba. Aquí queremos calcular P subíndice 2 y le tenemos que sumar el valor de ¿quién? De G35. A partir de G35. Ese sería mi acumulado. Y hay que arrastrar esto para que continúe haciendo el cálculo en los siguientes valores. Y observa que tendríamos 0, 0.0, 0.1. Esta función recuerda que también es creciente. Y estos valores los vamos a comparar aquí. Por aquí está la de Poisson. Entonces, aquí le estamos diciendo con qué números comparar. Realmente, aquí sí la condición es como la de prueba de series, un poco laboriosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a comparar este valor RI. Este valor RI con... Primero, vamos a comparar RI con 0 y este valor. F de 0. ¿De acuerdo? Posteriormente vamos a comparar ese RI con ¿quién? Con F de 0 y F de 1. Es lo que tenemos en la condición de arriba. Posteriormente con F de 1 y F de 2. Y así sucesivamente. ¿Te sigues? Observa que aquí solamente estamos generando hasta el valor 10, pero aquí tú podrías calcular realmente hasta el 20 o hasta el 30. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender mucho del valor de la media. Si te das cuenta, como la media es 5, este es el valor que debe de tener mayor probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Observen, miren, aquí estoy comparando D5 con G34 primero, ¿no? Si D5 es mayor o igual que 0 y menor que D34, quiero que me pongan un 0. Si D5 es mayor o igual que G34 y menor o igual que G35, quiero que me ponga un 1. Entonces, a esta tómenle una foto para que lo puedan hacer. A esta sí tómenle una foto. Entonces, algo que no mencionamos es que deben de cumplir esas sumas infinitas para poder trabajar con esas distribuciones de probabilidad. ¿Qué debe de cumplir esta suma? La suma de la probabilidad de que X valga algún valor numérico. Si mi variable varía desde K igual a 0 hasta infinito, ¿qué debería de ocurrir? ¿Cuánto debe de valer esto? 1. 1. En la mayoría de los casos lo van a poder comprobar. Al menos en los ejercicios del libro se puede. En algunos no, porque se requieren teoremas de límites un poco más pesados. Yo solamente les voy a poner los que se relacionen con la serie geométrica y ustedes puedan realizar. ¿De acuerdo? No los voy a poner a calcular algo que no se pueda o que se requiera más teoría.
Entonces, a ustedes les tocaría el ejercicio. Hagan el ejercicio 42, inciso A. Pueden hacer el A o el B, que serían los que podría poner A, B, de hecho cualquiera. De hecho, todos se relacionan con la serie geométrica o solamente la variable aleatoria X toma un número finito de valores. ¿De acuerdo? ¿Qué página es, profe? Es la página 108, 109. Son los únicos, de hecho no vienen, pues todos los incisos, los que puedan hacer. No, el número de ejercicios que no lo escuché. 42, es el 42. Okay, gracias. A ver, vamos a empezar a hacer el inciso, el A de esta parte. Ustedes recordarán que en probabilidad no nos metimos con esas sumas. Alguien ya las había hecho y ustedes todavía no veían ni series, todavía ni tocaban el tema en cálculo. Series es tema de cálculo también. Hay bastantes temas que son de cálculo. Pero afortunadamente ya lo podemos tomar porque pues ya estamos en ecuaciones diferenciales, ¿no? Como sé que sí vimos un poco de series, al menos la necesaria para hacer estos ejercicios, ya podemos empezar, ¿no? Sin problema. Nos dicen que nuestra variable aleatoria puede tomar el valor de 1, 2, 3, así hasta infinito. Esta es mi P de X. Pero antes de trabajar con ella, yo lo que debo de revisar es que esta suma, la suma de todas las P de X con X desde 1 hasta infinito debe de valer 1. Vamos a ver si es cierto. Observen que nosotros tenemos la suma desde X igual a 1 hasta infinito de 1/5 por 4/5 a la X menos 1. Todavía no sé si esta serie converge o no lo hace. Lo que sí sé es que si converge, yo puedo sacar esta constante. Solamente cuando convergen podemos sacar las constantes. Ahorita vamos a observar que sí lo hace. Puedo escribir esto como 1/5 por la suma desde X igual a 1 hasta infinito. Y 4/5 elevado a la X menos 1 lo puedo ver como 4/5 de X por 4/5 a la menos 1. Entonces, si converge nuevamente esta serie, este término lo puedo sacar. Entonces, esto sería 1/5 por 4/5 a la menos 1, que es 5 entre 4. Se cancelan los 5 y quedamos con 1/4 multiplicando a la suma desde X igual a 1 hasta infinito de 4 entre 5 a la potencia X. Entonces, vamos a hacer un truco aquí, un truco que comentamos en ecuaciones diferenciales. Realmente yo esta suma la puedo considerar desde 0. Puedo considerar la suma desde X igual a 0 hasta infinito de 4/5 de X. Pero observen que yo a este valor, a la suma de arriba, ¿cuánto le agregué para poder escribir la suma de abajo? 1. Un 1. Entonces, si le agrego algo a esta suma, también se lo tengo que quitar. Y esta suma la puedo ver como la suma de 1/4. Si en lugar de escribir esa suma en términos de X, hago el cambio de variable X igual a N, esa suma va a quedar desde 1 hasta infinito de 4/5 a la N.
¿Qué característica tiene este valor que tenemos aquí? El de 4/5. ¿Qué cumple el 4/5 comparado con 1? ¿Cuál es más grande? ¿El valor absoluto de 4/5 o el de 1? El de De uno. Uno. El de 1. Entonces nosotros podemos utilizar nuestra serie geométrica que conocemos. Esto sería un cuarto de 1 entre 1 menos 4/5. Y esto restándole el valor de 1. Observen que esta expresión que tenemos aquí, vamos a llamarle momentáneamente delta. Delta va a ser igual a un cuarto de ¿quién? Tenemos 1 entre 1 menos 4/5. 1 menos 4/5 nos da un quinto. Quinto. Y vamos a obtener 1 entre un quinto menos 1. Si nosotros aplicamos regla del sándwich en el primer 1 entre un quinto, ¿nosotros cuánto vamos a obtener? Menos 5 menos Sería 1. 5, ¿no? Sería 4. Por el 1/4 quedaría 4/4, sería igual a 1, ¿no? Sería 1. Entonces, podemos trabajar con esta expresión. Ahora lo que sigue. ¿Tienen alguna duda de la suma de aquí? No. ¿Alguna duda? Yo, profe, ¿Cuál es? ¿qué le hizo al 1/5 por 8 sobre 4? 8 cuartos. 8 cuartos. Oh, sí, su 4 es 1/5 que por está 4. abajo de... Ahí. ¿Aquí? ¿Qué le hice a este? Ajá, ahí, pero abajo. Ok. No, este no es un 8. Es un 5, pero lo Es canceló. un 5, pero es que es un 5. Pero como lo cancelé, parece un 8. Mira. Mejor ponemos así la barrita también aquí. Este 5 se canceló con este 5. Porque realmente saqué el inverso de 4/5, pero tú sabes que 4/5 a la menos 1 es, bueno, dicho de otra forma, el inverso de 4/5 es 5/4. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ya podemos empezar a trabajar con este ejercicio. ¿Qué es lo que dice nuestro problema o el método? Primero tenemos que calcular. Hacemos una tablita, colocamos nuestras XY, 1, 2, 3. Yo les recomiendo que también lo hagan hasta el número 10. Y adelante calculan P de XY. Aquí van a calcular la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, la de 3, así sucesivamente. Y aquí adelante van a calcular la acumulada, F de XY. Entonces, en esta repetimos el valor. En la siguiente vamos a sumar este valor con el anterior y lo vamos a colocar aquí. Esto va a ser F de 1, esto va a ser F de 2, el 3 va a ser F de 3, que F de 3 sería la suma de P de 1 con P de 2 y P de 3, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Cuando terminen todo eso, van a definir como 1 a todos los valores que se encuentren entre 0 y ¿quién? Y F de 1. Posteriormente, como 2, a todos los valores que se encuentren entre F de 1 con F de 2, ¿de acuerdo? Entonces, empiecen este ejercicio. Si hay duda, mañana comentamos, pero háganlo, de verdad, háganlo. Por ahora, pues quedamos justo en el tiempo de clase y solamente nos falta ver el método de convolución y ya, pero la convolución lo vamos a explicar con sumas nada más. No me voy a meter yo con convolución. No nos vamos a meter con cosas feas que no son tan necesarias. Entonces, ¿tienen alguna duda? Son 8:29. Yo creo que no. ¿No? No, pues no, ya van a salir las dudas resolviendo, pero lo checamos mañanita. Ok. No hay dudas, le subo el archivo y ya hasta aquí le dejamos, ¿no? De por sí, las clases, entiendo que estamos encerrados, está pesado todo, ¿no? Está pesado, pero también hay que poner de nuestra parte estudiando cosas que sean necesarias. Si no lo hacemos como en cuarto, quinto, es cuando se va a poner más pesado el asunto, sobre todo porque
Yo creo que a lo mejor el siguiente semestre sí nos hacen volver. Aquí en las primarias por donde vivo ya les mencionaron que los alumnos sí los quieren que los manden ya. Eso sí, la escuela mencionó que nos hace responsables si se enferman los niños. En la mañana hubo una junta aquí en la escuela y ya nos preguntaron de las prácticas que estamos elaborando para ustedes. En el caso, pues nosotros hicimos los ejercicios de aplicaciones tal cual, ¿no? Como pide el temario. Hemos estado haciendo ejercicios de modelación con computadora, no hay problema, vimos C++, pero comentan que probablemente quieran que ya se adapten como si regresáramos a esas prácticas. Así que yo les recomendaría que si pasan todas sus materias, como las pasen, se pongan a estudiar en verano. Hay un curso de regularización. Yo no les vengo a hacer propaganda, yo no gano ni un centavo por ese curso de regularización de IPN, curso IPN, que lo dan egresados y profesores del Politécnico. Y lo que entiendo es que es bastante decente el curso. Yo nada más les comento. No me cuesta nada avisarles, ¿no? Que existen esos cursos. Es decisión de ustedes si los toman o se ponen a estudiar por su cuenta. Pero bueno, para que no se vayan a llevar una mala pasada en caso de que tomen métodos, ya sea conmigo o con la otra profesora. Les voy a mostrar las calificaciones de sus compañeros. Con ustedes todavía, incluso en ecuaciones, esa clase está muy barco, ¿no? Todavía pasamos algunas cosas por alto, pero ya en métodos numéricos yo no lo hago. Sé que el maestro es más exigente o los maestros son más exigentes. Entonces, tienen un mes casi de vacaciones como para ponerse al corriente. Y realmente varios de sus compañeros de aquí, que aparecen con 6 o 7, tuvieron calificación porque hice algo similar como con sus compañeros de ecuaciones. Mandarles un examen. Pero si se dan cuenta aquí, hay bastantes calificaciones malas, ¿no? La primera toda está con 9 y 10 porque pues lo dejamos en equipo, ¿no? Pero observen el segundo. Tenemos 6, 4, 6. Ese 7 estaba en 6, este 6 estaba abajo del 6, este 7 estaba en el 6 apenas, este 7.9 sí fue conseguido bien, este 4.8 y tenemos deserción de 3 personas, ¿no? 1, 2, 3. Y pues realmente el primero fue en equipo, pero en el siguiente, aunque sea en equipo lo de esta materia, si no se ponen a estudiar no van a poder. Y es la segunda vez que veo esto en métodos numéricos. Pero el primer grupo que me tocó era más estudioso. Y estas calificaciones, tanto la del primero, no la desaprovecharon. La mayoría sacó 10 en el primero. Y en el segundo, que fue individual, la mayoría se quedó arriba de 7. Realmente solo había un reprobado, pero en este grupo sí, no sé qué pasen. Y el tercer examen es 100%. Entonces yo les comento, porque aquí se requiere derivar, integrar y usar MATLAB. No se está usando todavía, se puede usar Excel. Todavía se puede usar Excel. Yo solamente les puse un ejemplo en C++, uno en MATLAB, y en teoría ustedes deben de programar todo, que es la tradición para que se familiaricen con MATLAB. Entonces, solamente para que no me vayan a tomar mal al final porque me puse tan estricto en ecuaciones. Yo les comenté, conforme avancemos, voy a aumentar un poco la forma estricta. Y pongan a pensar que mi forma estricta es súper barco, ¿no? Todavía ni van pasando, ¿no? Todos van pasando todavía. Incluso Ezequiel todavía puede pasar en ecuaciones. Promedia 10, vas por un 8, Ezequiel. Y si veo que pasas el examen con una buena nota al final, pues te voy a pasar, ¿no? Porque es el examen individual. Pero si veo que no se pusieron a estudiar, pues. Profe, yo reprobé el segundo parcial porque pues, bajé puntos, ¿no? Bajé 2, entonces reprobadísima, así cañón. ¿Tengo que hacer extra de ese? No, todavía tienes el tercer parcial. Les dije que si en el tercer parcial y si repruebo en tercer parcial también, ¿me voy a extra o me voy a TS? Pues si promedias, todavía puedes promediar. Creo que te faltan 4 para promediar. Y si sacas una calificación buena, quito el 1.5.
con buena me atrevo a decir de 7 para arriba, ¿no? Entendiendo que esto es complicado. De 7 para arriba. 6 es, pues ya mala, ¿no? Entonces pónganse a estudiar, todavía están a tiempo de que regresen y pues esos 10 que llevábamos se vean que a lo mejor y no, ¿de acuerdo? Solamente es recomendación y comentario para ya ir a descansar, ¿no? Nos vemos mañana. Profe, ¿también va a subir el Profesor. archivo del lunes? ¿El archivo de lunes? No he subido nada, pero el archivo No. de lunes, ¿de qué materia? ¿De qué De materia? Aquí es simulación. De modelación. simulación. La subo de una vez porque si no, yo pensé que sí les había subido todo ya. No, profe, no lo subí. ¿No? Ok, es que sí me dejó mal la vacuna, ¿eh? A mí, al menos a mí. Desde que me la puse me siento cansado. Me siento algo como cansado y me dolió el pecho, ¿no? De la emoción, de que mi cuerpo no conoce las vacunas corrientes chinas, ¿no? Es la primera vez que las prueba. Y sí, sí, cuando se las lleguen a poner, ustedes descansen en el día que se las pongan. Supongo que a ustedes les van a poner la misma. No hagan actividad pesada, ¿eh? ¿Ya se siente mejor o todavía no? No, era lo que decían los profesores hace un momento, que todos sintieron así como cruda, ¿no? Pues yo ni en mis mejores fiestas me sentí así, nunca había sentido una resaca tan duradera, ¿no? Todavía, ¿Nunca has bueno, sentido que se va a morir por la cruda? no, y eso que venimos de mantenimiento industrial y mira que ahí hay gente que Ahí se se ponían supera, unas se buenas, supera en cada profe. fiesta, ¿eh? Hay gente que lo toma como reto personal y no entiende que es para convivir, ¿no? Ujú. Sí. Un Entonces, mes menos, profe. desde el lunes, les tengo que subir el de generadores, les voy a subir el de repaso, ¿no? El de probabilidad. Ok. De una vez les mando el de intervalos de confianza. Realmente estos son los últimos temas que tenemos que ver y pasarnos a las prácticas. Entonces yo creo que esas prácticas las vamos a hacer directamente de los videos, dependiendo de cómo vea la de aquí, pero ya las empezaríamos la siguiente semana. Tenemos que hacer 4, tenemos 3 semanas para hacerlas, ¿no? Hay bastante tiempo. Hay bastante tiempo, a diferencia del semestre anterior que solamente llegamos hasta esta parte, ¿no? De hecho, en la mayoría de cursos de modelación y simulación se llega a esta parte y todo el semestre se la pasan los profesores poniéndolo uno a calcular números aleatorios, ¿no? Y al final, en las últimas 2 semanas, les dicen, ¿saben qué? Ustedes hagan un proyecto, el que quieran, en el que se apliquen las variables pseudoaleatorias. Pero aquí no, aquí sí nos marca específicamente qué tipo de prácticas se deben hacer. Entonces, no, yo no vamos a dejar 4 meses a ver qué sale 3 días antes. Hacemos las prácticas y con calma, nos da tiempo de hacerlas y intercambiar valores para que quede bien el curso, ¿no? Completo. Ok. Ah, ya sé por qué. Porque se lo subí en la parte de ecuaciones diferenciales, mira. Esto no va aquí. Entonces, bueno, ya vieron las calificaciones de métodos numéricos y eso es considerando un segundo trabajo para pasar. No, aún así hay bastante calificación mala, ¿no? Ahí. Realmente son 4 compañeras las que son muy trabajadoras en ese grupo. Espero que a ustedes no les pase nada de eso, ¿no? Regresando, que sí me tomen el consejo de que se pongan a estudiar en vacaciones y terminen de ver lo que haga falta de otros cursos. Ok.
Sí, profe. Por mí haría lo que decía mi compañero, ¿no? El consejo que me dio. Repruébalos a todos, ¿no? Repruébalos a todos, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo no? También está mal reprobar a todos, ¿no? Si no se trata de eso. No se trata de competencia. En algunos profesores que conocí por ahí en doctorado, echaban competencia, ¿no? A ver quién reprobaba más alumnos. Estaba el pizarrón así, de que el 100, el que reprobara más, se ganaba el 100, ¿no? Algunos exámenes sí estaban justificados, de que les ponían los mismos ejercicios resueltos del libro solamente para probar que los alumnos no leen nunca. Entonces ahí sí yo decía, bueno, ahí sí está justificado, pero no hay necesidad, ¿no? De andar con esas prácticas tan extremas, ¿no? Sí, profe, qué necesidad. ¿No? ¿Para qué? No gana ¿Para nada qué? reprobándonos. No, nada. Solamente a los que sí sean necesarios, ¿no? Y no luego se mancha el prestigio de uno aprobando a los que pues no trabajaban, ¿no? Luego uno lo tachan ahí en el... Hay una página de mis profes en general de todo México y pueden googlear a su maestro y ahí luego uno lee, no, es que era barco, ¿no? O las justificaciones así con las que yo no estoy de acuerdo es que me reprobó porque me odiaba. Yo promediaba 6, o ya desde que inician así algo, yo promediaba 6, pues ya está de dudarse, ¿no? Porque nos dice, yo promediaba 8 y me puso 5, ¿no? Esos ya dan que dudar. Sí, Entonces pues. era de moderación y series de potencias, ¿verdad? Sí.